Y le damos la bienvenida una vez aquí en este programa y también a este ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde estamos enseñando la palabra expositivamente. En otras palabras, enseñamos la Biblia versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra, para darle a él toda la honra y la gloria. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta 22, repito, Mateo capítulo 8, versículo 18 hasta 22, abren sus Biblias y vamos a continuar aquí nuestro estudio. Ahora, el tema aquí se trata de dos cosas, que Jesús está atrayendo a las multitudes, está atrayendo a la gente así a su persona, y luego nos da una tremenda enseñanza del precio verdadero del precio de verdadero discipulado, ¿no? ¿Cuál es el precio verdadero de ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo? Es aquí donde el Señor Jesús confronta, escuche bien, ¿ves? Confronta un sinfín de religiosos, gente que dice, aman a Dios porque lo necesitan, ama a Dios porque le otorga las cosas que necesita, pero sí, cuando tiene buena salud, tiene dinero en la bolsa, una buena cuenta en el banco, hay comida en la refrigeradora, hay ropa, hay comodidades, no lo necesitan y no lo buscan. ¿Quién son la gente que actúan así? Muchos que dicen que son creyentes. Es de él. Ahora, aquí en esta próxima escritura, Cristo dice unas cosas que al principio nos deja a nosotros patinando, pero cuando Él lo dijo, la audiencia que estaba presente con Él sabía muy bien lo que Él estaba diciendo. Mateo, capítulo 8, versículo 18 hasta 22. Vamos a abrir nuestras Biblias y leer. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, viendo a Jesús una multitud a su alrededor, dio orden a pasar al otro lado. Escuche bien. Y un escriba se le acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierran a los muertos. Cuando llegamos, y en la última vez estuvimos hablando sobre el versículo 19, un escriba. ¿Quién era un escriba? Bueno, de ese programa recibimos un sinfín de preguntas por la audiencia radial y por la audiencia televisiva, que realmente, ¿cómo es que llega Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo llegó? ¿Con qué propósito? Pero específicamente, ¿cómo es que Él nace? ¿Cómo es que Él nace literalmente? Si Él descendió del cielo, ¿cómo es que eso sucedió? Yo dije, wow, fantástico. Buenas preguntas. Vamos a enfocarnos aquí en versículo 20, porque tuvimos por varios programas en versículo 18 y luego 19, ahora están en versículo 20, y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves, ¿no?, del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quién es este Jesús y cómo es que Él llega aquí a esta tierra? Bueno, para responder a esas preguntas, porque hubo 11 preguntas más o menos en esa categoría, vamos a responderlo, porque tú sabes que nosotros recibimos preguntas durante las semanas de las enseñanzas y nosotros respondemos individualmente a todas estas preguntas a través de WhatsApp por texto, ¿no? Y eso lo hacemos todo es por texto, y nosotros recibimos entre más o menos casi unos 1800 preguntas durante la semana. Y nosotros, yo estoy convencido que se debe responder a las preguntas. A mí no me importa si tú crees que la pregunta no es muy inteligente o que sea súper inteligente. A mí no me importa. La pregunta es una pregunta y se debe responder. Bueno, para responder a la pregunta, ¿cómo es que nace, cómo es que llegó el Señor Jesucristo?
Abre su Biblia en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y le voy a mostrar vamos a ir, Mateo capítulo 1, y vamos a versículo 18. No se olvide, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que llega Jesús a esta tierra? ¿Cómo es que Él nació? Muy bien, en versículo 18, Mateo capítulo 1 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, ¿no? El nacimiento de Jesús fue ¿del qué? Del Espíritu, mayúscula, Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, nunca antes un hombre había nacido del Espíritu Santo. En cambio Jesús sí. Ahora, solo se puede aceptar o solo se puede rechazar aquí la evidencia de la Escritura. La Escritura dice que así es que Él nació, por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, la Escritura es clara en que dice, antes que se juntasen, ¿no? Se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo claramente aquí en versículo 18, ¿no? Dice, estando María desposada con José antes que consumara su matrimonio. Ahora, este es un asunto, ¿cómo lo digo? Este es un asunto de fe. Este es un asunto de confianza en el Dios de amor, que es revelado en las Escrituras como cuidando del hombre con amor eterno y perfecto. Ahora, está determinado a salvar al hombre de sus pecados. Esa es la razón por que Jesús nace y Él desciende a esta tierra. En los siguientes versículos, ¿no? En Mateo capítulo 1, nota lo que dice versículo 21. ¿No? Versículo 21. Aquí nos aclara el propósito por que Él nació. En versículo 21, Mateo 1 dice, y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa el nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, baje un poquito más a versículo 23. Mateo 1, 23. Dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Note bien que el nacimiento de Jesús, ¿no? Fue un cumplimiento de las profecías de Mateo, ¿no? Que acentúa especialmente dos profecías en particular. Primeramente, la profecía del nacimiento virginal. La profecía del nacimiento virginal, ¿no? Ahora, yo creo que usted note 4 cosas convincentes acerca del nacimiento virginal de Cristo. Porque ahora, ¿y por qué entro en esta área de información? Simplemente porque en esas 11 preguntas que recibimos, hay unas preguntas ahí ¿qué significa también el nacimiento virginal? Bueno, yo creo que la primera cosa es que tú notes el gran interés, ¿no? El gran interés y el gran esfuerzo de Mateo para destacar el nacimiento sobrenatural de Jesús. Dijo en forma muy específica, mire bien, el nacimiento de Jesucristo, no simplemente de Jesús, sino de Jesucristo, el Mesías, fue así. Primero, que las profecías del Antiguo Testamento, ¿no?, fueron cumplidas en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Segundo, que los judíos tenían que saber que Jesucristo había nacido de una virgen, especialmente aquellos que interpretaban mal las profecías del Antiguo Testamento y que no esperaban un nacimiento virginal del Mesías. Y una de las, ¿cómo diría la palabra que busco? Una de las infamias, ¿no?, que tuvieron que enfrentar los primeros creyentes es que Jesús había nacido como hijo natural. Y eso le costó, porque no habían captado toda la profecía. La segunda cosa es que yo creo que nota la simple exclamación de María, ¿no?, mostrando el impacto y asombro cuando ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿no?
Ahora, abre su Biblia en San Lucas capítulo 1, San Lucas capítulo 1, versículo 34. Y en San Lucas 1:34 dice esto, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Ella no entendía. Estaba dispuesta a someterse, pero no entendía nada cómo es que esto pudiera haber sucedido, ¿no? Y note el misterio de la vida del que el hombre sabe tan poco. Note también el misterio de la piedad. Mira, la profecía de su nombre, note la profecía de su nombre, que era que Emmanuel. Vamos a rezar el versículo 23, Mateo capítulo 1. Vamos a rezar Mateo capítulo 1, versículo 23, y dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aquí estamos hablando de Jesús, Emmanuel, Hijo de Dios, ¿no? Dios con nosotros. Él es Dios manifestado, ¿no? Cuando se escucha el nombre Emmanuel, ¿no? En relación con Jesús, el Mesías, ¿no? Que es Dios con nosotros, en otra palabra, Dios manifestado en carne humana. Eso es lo que literalmente está diciendo, ¿no? Emmanuel. Dios manifestado en carne humana. Este es Dios, Jesús. Y la palabra Emmanuel, no es un nombre o título, es un término descriptivo. Es un término descriptivo. No es un nombre o título, es un término descriptivo. Es un término que caracteriza a una persona. Jesús es Emmanuel. Dios con nosotros, Dios revelado en carne humana, Dios en la persona de Jesús. Permíteme, vamos a seleccionar unos pasajes aquí para ayudarnos un poco más para comprender esto. Abre su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 26. Isaías 1:26 dice, entonces, dice, entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Porque esta es una profecía de ¿quién? De Emmanuel. En ese mismo libro de Isaías capítulo 9, note bien conmigo en versículo 6, capítulo 9, versículo 6, dice esto. Y dice, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? La gente canta estas canciones especialmente en las Navidades, ¿no? Y todavía no cantan lo que están cantando. Vamos al Nuevo Testamento en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Note bien lo que dice en Juan 1:1. Dice, en el principio existía, ¿qué? En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Estamos hablando de ¿quién? De Jesús, Emmanuel, ¿no? En ese mismo capítulo, en el siguiente versículo, Juan capítulo 1, versículo 2, el siguiente dice, Él estaba en el principio con Dios. Ese mismo capítulo, baje hasta el versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, mira lo que dice. Y el Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Bueno, escuche las palabras del apóstol Pablo. Abren su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Y es lo que él dice en versículo, permíteme un momento, versículo 19. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, donde dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Emmanuel, Dios manifestado en la carne humana, en la persona de Jesús, por esa razón Él vino. Ahora, permíteme llevarlo un poquito más allá todavía.
Abre sus Biblias en Juan, vamos a revisar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38 dice esto: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Estas son las palabras de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 38. Él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. So, Jesús está diciendo, yo vengo del Padre por su voluntad, para cumplir su voluntad, Emmanuel, Dios manifestado en la carne humana. Ahora, yo creo que tú notes la voluntad y la seguridad de Dios en este asunto. La voluntad y la seguridad de Dios en este asunto. Mira, la seguridad para el creyente es que es el propósito de Jesús. Esa es la seguridad. Repito, la seguridad para el creyente es el propósito de Jesús. Él vino a hacer ¿qué? Él vino a hacer la voluntad de su Padre Dios. Aquí se advierta dos cosas en particular, ¿no? Quiero que lo vea conmigo. Abre su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Porque ahora lo que quiero hacer es aplicar estas verdades a nosotros mismos. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? So, aquí él advierte dos cosas. La primera es que Jesús declaró su origen. Jesús declaró su origen. Él descendió del cielo. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 31. Dice, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Él estaba declarando, ¿no?, su origen cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿no?, en Juan capítulo 3. La segunda cosa es que Jesús, yo creo que tú captes esto, Jesús no vino a hacer su propia voluntad. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna de las profecías en el Antiguo Testamento y en ninguna parte en el Nuevo Testamento habla que Jesús vino a hacer su propia voluntad. Recuerda, Él es Emmanuel, Él es Dios manifestado en la carne. Él vino a cumplir la voluntad del Padre Celestial. So, la segunda cosa que tenemos que reconocer es que Jesús no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús tenía una mente y también tenía una voluntad distintas y separadas las del Padre. Él podía tener una voluntad y actuar en forma separada, ¿no?, de Dios. Porque te recuerdas que lo que dijo en Getsemaní cuando estaba sufriendo. Abre su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice esto. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro Jesús, orando, diciendo, Padre mío. Él dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, aún en su momento agonizante, se detuvo. He venido a cumplir con tu voluntad, con la suya, solamente con la suya. Realmente, en su momento agonizante, realmente quería algo diferente de Dios. Quería que quitaran ¿cómo digo la palabra? El cáliz, ¿no? El cáliz. De alguna forma distinta que la cruz para optar por la salvación del hombre. Jesús tenía una voluntad diferente y separada de Dios, pero se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Ahora, la otra cosa que quiero que notamos aquí es que Cristo se sometió. Él sometió su voluntad a la de Dios, al Padre. Luchó y batalló para controlar su propia voluntad y su mente para hacer exactamente lo que Dios quería. Es lo que tú y yo tenemos que hacer igual. Ahora, escuche bien, para el creyente, el que no es creyente va a luchar con esta cosa, ¿ves? Y perder la batalla. Pero el creyente que está lleno del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad en su vida, ¿ves? Ya tiene la capacidad
la capacidad ¿para qué? Para controlar su voluntad, ¿no? Y controlar su mente. Ahora, y note bien que para hacer exactamente lo que Dios quería, y Él conquistó, ¿no? Su voluntad. Si tú eres un creyente verdadero, tú tienes esa misma capacidad. Ahora, Jesús, siempre tuvo éxito en esta área de controlar y someter su voluntad a la voluntad del Padre Celestial, controlar y someter sus pensamientos, su mente al Padre. Él logró hacer eso. Ahora, en todos los casos, Él se sometió, Jesús, por completo a Dios y siempre hizo lo que Dios quería en forma, escúcheme, en forma perfecta. Permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Mira lo que dice aquí, permíteme un momento, versículo 31. Y en Juan capítulo 14, versículo 31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Él cumplía con la voluntad del Padre. Él no estaba vacilando. En el siguiente capítulo, Juan capítulo 15, en el siguiente capítulo, Juan capítulo 15, versículo 10. Versículo 10 dice esto. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que dice Romanos capítulo 5, permítanme. Vamos. En Romanos capítulo 5, y quiero que vea aquí en versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de muchos serían constituidos justos. Abre sus Biblias en Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Nota lo que dice aquí. Dice, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En ese mismo libro de Hebreos, vamos a regresar a Hebreos capítulo 4. Tuvimos en capítulo 10, vamos a retroceder a capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde él dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, donde él dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. Con sangre preciosa, dice, como un cordero, como de un cordero sin tacha, sin mancha, y la sangre de Cristo. Estamos hablando de la seguridad de qué? La seguridad del creyente. Del creyente es el propósito de Jesús. La seguridad del creyente es el propósito de Jesús. Se dispuso a hacer ¿qué? La voluntad de Dios y lo hizo perfectamente. El creyente puede descansar seguro. Jesús es la plena revelación de Dios. Jesús reveló a Dios en forma perfecta, ¿no? Lo que hizo Jesús, todo lo que Él hizo, es una imagen de la voluntad perfecta del Padre Celestial. El hombre puede venir a Jesús por alimento y nutrición espiritual y saber que está viniendo al Padre Celestial Jesús. Ahora, abre su Biblia allá en Juan capítulo 12, el Evangelio de Juan capítulo 12, y mira lo que él dice en versículo 9. Versículo 9 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Ves? Jesús, mira lo que él dice. Al fin del versículo 49.
Juan capítulo 12. Él dijo, porque me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que ha de hablar. Jesús nunca, escuche bien, nunca habló algo que el Padre no le había dicho a él hablar. Él cumplió perfectamente con la voluntad del Padre. Perfectamente. Jesús nunca expresó su opinión, como muchos de nosotros estamos acostumbrados. En mi opinión, yo siento, en mi manera de pensar, bla, 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 bla. Así no fue. Jesús solamente habló perfectamente lo que el Padre le dijo que tenía que hablar. Ahora, sigue, en 2 capítulos después, abre su Biblia, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Quiero que vea conmigo, aquí hay 2 versículos, versículos 9 y 10. Repito, Juan capítulo 14, versículos 9 y 10 dice esto. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. Felipe, dice, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús estaba aclarando que Él es Emmanuel, Dios manifestado en la carne humana, en la persona representada a través de la persona de Jesús el Cristo, y vengo a hacer perfectamente la voluntad del Padre y hablar perfectamente lo que dijo el Padre. Yo solamente estoy repitiendo la voluntad del Padre Celestial. Él nunca habló afuera de ese contexto. Ahora, en Juan capítulo 17, ahora mira lo que él dice en versículo 8. Juan 17, 8. Él dice, porque yo les he dado las palabras que me distes. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice, porque yo les he dado las palabras que me distes y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Ellos lograron por fin a captar de lo que él había dicho y lo que él estaba haciendo, y que sí, él era Emmanuel, Jesús, Emmanuel, Jesucristo, el Mesías, ¿ves? Ahora, permíteme, lo quiero llevar allá en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, permíteme, déjame buscar el versículo, Juan capítulo 8, en versículo 23, Juan capítulo 8, versículo 23, quiero que veas esto conmigo. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús estaba aclarando la encarnación, que Él, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Ahora Él se manifiesta en la persona humana que nosotros conocemos como Jesús. Jesús nació de arriba o del cielo, es decir, es donde Él nació. Ahora, la manifestación de ese nacimiento ocurre a través de la persona de la Virgen María aquí en la tierra. Él nació de Dios, ese es el punto aquí. Él nació de Dios, así como también de María. Por lo tanto, Jesús no es solo hombre, sino que también es Dios. Él es Dios hombre. Piénsalo de esa manera. Él es Dios hombre. Piénsalo de esa manera. Un hombre nace de la tierra de abajo, nace de su padre y de su madre. Ambos son de esta tierra únicamente de carne humana. Por lo tanto, un hombre es solo que un hombre, nada más. Él es únicamente carne y huesos, humanos tal como su madre y su padre, ¿no? Sin embargo, esto no se aplica a Jesús. Jesús es hombre, pero también es Dios. Él es un hombre a través de la carne de su madre, y Él es el eterno Hijo de Dios por los milagros actos del Espíritu Santo a través de María. Dios encarnó a su Hijo en carne humana y lo envió al mundo a través de María. Ahora, tú tienes que entender que esto significa algo crítico, se lo puedes decir así. El único Mesías y utopía
El único Mesías utopía que el hombre puede encontrar es de este mundo, de la dimensión física. Por lo tanto, el Mesías y la utopía del hombre fracasan y se arruinan y se deterioran y mueren. ¿Por qué? Pero no Cristo y su utopía. Él es de qué? Él es que del cielo. Él es del cielo. Del mundo espiritual, de la dimensión eterna. Por lo tanto, él y su utopía durarán ¿qué? Por siempre, para siempre, para siempre, ¿no? Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8. Y vamos a rezar a versículo 20. Versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo 20. Vamos a rezar, por favor. Ahora escuche estas palabras textuales de Jesús. Y dijo, Jesús les dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús está diciendo que no posee ni siquiera los lujos, lo puedo decir así, que Jesús ni siquiera posee ni siquiera los lujos normales, ¿no? Que la gente tiene, ¿no? y que da por sentada tenerlos, ¿no? Mira, Jesús demanda ese total abandono de ti mismo. Mira, demanda en primer lugar la vida de una persona. Te recuerda que dije que el tema aquí es que Jesús está atrayendo a la gente, la multitud de sus personas, y ahora Él está hablando y enseñando el precio verdadero de un discípulo. El precio verdadero de un discípulo. Jesús demandaba ese total abandono de ti mismo, de ti mismo, ¿no? Demanda en primer lugar la vida de una persona, la redención de todos los bienes, escuchen bien, la redención de todos los bienes y que las cosas materiales bajo su control. La voluntad y las posesiones de un esclavo tienen que estar sujetas a su Señor. Si tú no entiendes eso. El cristiano es un esclavo que sigue al Señor Jesús como Señor absoluto. De lo contrario, no lo está siguiendo de ninguna manera. Vamos a ser bien claros aquí. Y las iglesias están llenas de un sinfín de gente que son religiosos, nada más. No son fieles al Señor. Son fieles a ellos mismos. No son fieles al Señor. Son fieles a una imagen que ellos han inventado en su cabeza de quién es Dios y quién es el Señor Jesús. Jesús demanda, cuando tú llegas a los pies del Señor Jesucristo, tú llegas ahí para ser comprado, ¿ves? Como, ¿sabe que el libro de Romanos dice que somos esclavos, ¿no? Ahora, en la época del apóstol Pablo, ¿no? Había un mercado de esclavos y la gente iba a los mercados, igual como tú vas a un mercado aquí en aire libre para comprar sus truchas y comprar sus pollos y comprar sus vegetales y etcétera, 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 etcétera. Había una sección donde estaban esclavos, esperando ser comprados. Jesús nos compró a nosotros con su sangre. Esta es la parte que tú y yo se nos pierde. Ahora aquí, algunos eruditos, ¿no? La inteligencia del mundo, los ricos, ¿no? Los famosos, los poderosos, desean seguir a Jesús, pero tropiezan en las demandas que requieren más. Primeramente, algunos tropiezan, ¿no? Por tener que confesar que Jesús es el Hijo del Hombre. Toda creencia y doctrina que señala su deidad, ¿no? Es cuestionada, puesta en duda o negada. Tienen dificultad en hacer lo que Jesús le pidió que hiciera este escriba. Porque te recuerda que todo este diálogo comienza con un escriba, ¿no? Seguirlo a él como el Hijo del Hombre, el propio Hijo de Dios engendrado por él. Permíteme.
La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora, mira, este es un versículo que ha sido citado millones y millones y millones y millones de veces, pero también es un versículo que ha sido pisoteado. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. ¿No? Aquí, mira, aluden, aluden problemas con el nacimiento virginal, la encarnación, el poder divino, ¿no? Obras milagrosas, muerte, resurrección, ascensión, exaltación y el ministerio espiritual y intercesorio de Jesucristo son atraídos a Él como el más grande de todos los maestros, pero sencillamente no están dispuestos a seguirle como el Señor, como Dios mismo encarnado en carne humana. Ahí donde está la mayor, escúcheme, donde está la mayor parte de la audiencia que tenemos aquí en la televisión y aquellos que están escuchando a través de la radio. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que algunos tropiezan, ¿no? Tropiezan en la pobreza personal, ¿no? Dar y trabajar diligentemente a efectos de dar más es ajeno a ellos. Ahí está la mayor parte de nuestra audiencia. Dar hasta el extremo de tener que confiar en Cristo para las necesidades vitales le es desconocido el nombre. Hay muchas palabras que se usan para aquella gente que nunca quieren dar algo, ¿me entiende? La tacanía, ¿no? Que son tacaños y que esto y que el otro. Por supuesto, toda esa palabra describe muy bien el asunto. Pero si es que somos francos, y vale más que sí que seamos francos, si es que somos honestos, vale más que seamos honestos. Ahí donde está la mayor parte de la gente, no quieren despojarse de nada. Lo que quieren es recibir, 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 recibir y recibir. Pero dar es muy ajeno a sus corazones. Y lo que ha pasado aquí es que han permitido que les afecte la influencia del mundo. Buscan la seguridad material principalmente y la comodidad de este mundo principalmente. Mira, ahorran, acumulan, aseguran, ignoran que la riqueza de este mundo fluctúa, ¿no? Y está sujeta al rápido colapso, ¿no? de este mundo, así no es, por causas inesperadas. Te recuerda que acabamos de pasar por 3 años de la pandemia, donde el mundo económico experimentó un colapso total, ¿no? También se excusan con la interpretación de que una persona tiene que estar dispuesto a dar cuanto tiene, pero sin darlo realmente. Tú y yo tenemos juegos aquí. Aquí hay juegos. Se excusan con la interpretación de que una persona tiene que estar dispuesta a dar cuando tiene, pero sin darle realmente. Déme darte un ejemplo del juego aquí. Porque las iglesias muestran un montón de juegos, ¿no? Se pasa la canasta, el tiempo de ofrendas, y tú ves que todas las manos, todo el mundo tiene un puño, y mete dentro, tienen un puño, y mete dentro, ¿ves? Y van depositando, ¿qué? Monedas, ¿no? La moneda más pequeña posible que pueden depositar. Y eso yo lo veo todo el tiempo, se ve todo y se ve el resultado cada domingo, se ve. Porque la gente, ellos fingen que están dando, pero no dan todo lo que deben de dar. ¿Qué te puedo decir? Tú no puedes poner una pistola en la cabeza de una persona y forzarlo a dar. Si no nace de su corazón, es que no nace de su corazón. ¿Por qué? Porque realmente no confían en el Señor, no confían en Dios. Dice que confían, pero sus acciones gritan lo contrario. Ellos creen que es la disposición de dar lo que Jesús realmente espera. La persona no tiene que dar necesariamente todo. Sin embargo, este argumento deja de ver un punto crucial aquí, ¿no?
Y lo que Cristo le dice al erudito, recuerde, escriba, se lo dice a todos. Mira, vamos a ir a Mateo capítulo vamos a ver, 19. Mateo capítulo 19, por favor. Vamos a ojear ahí, por favor. Te quiero mostrar algo. En Mateo capítulo 19, y vamos a, permíteme, vamos a comenzar en versículo 16. Versículo 16. En Mateo capítulo 19, versículo 16, y vamos hasta, déjame ver, versículo 7, 8, vamos hasta versículo 22. Escuche lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice, comenzando versículo 16, he aquí se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió en versículo 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra, en versículo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, mira el orgullo, los pantalones de este joven, como le responde Jesús en versículo 20. Y el joven le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Yo he hecho todo esto. Y Jesús le responde en versículo 21 y le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. ¡Ah! ¿Y cuál fue la respuesta de este joven? Igual como la suya. En versículo 22, pero al joven oír estas palabras, ¿no? Se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Pocos de nosotros estamos dispuestos a pagar esta clase de precio para seguir a Cristo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos a dar cuanto tenemos y somos? La otra área donde la gente lucha con esta idea de Jesús es que algunos tropiezan en el abandono total de sí mismos y de sus posesiones. ¿Tú quieres que yo haga qué? Permíteme. Vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Mira lo que él dice en versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, Jesús está hablando, y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la primera cosa. 2, tome su cruz cada día. Y 3, sígame. No se olvide que esta sección de escritura que estamos estudiando, Mateo capítulo 8, versículo 18 22, es que Jesús está atrayendo a la gente con el propósito, escúcheme, con el propósito de hablarle y enseñarles sobre el precio verdadero de un verdadero discípulo. Ahora, la cruz representa algo grande para el discipulado. En el tiempo de Jesús, la gente sabía lo que significaba tomar la cruz. Ellos entendían muy bien cuando Cristo lo dijo. Tú y yo no entendemos ni papa hoy día. Esta gente, esta audiencia con que Jesús estaba dirigiendo, ellos veían a numerosos criminales llevando su cruz a un lugar de ejecución y presenciaban numerosas ejecuciones y algunos de ellas incluso a la orilla de los caminos que entraban y salían de las ciudades. Para entrar a la ciudad había unas carreteras larguísimas, unos caminos, y ahí había un montón de cruces de criminales que estaban colgados y ejecutados. Cuando Cristo dijo, tome su cruz, ellos entendieron eso inmediatamente. Tú y yo ni entendemos ni papa lo que está diciendo. Ahora escúcheme. La cruz no significa llevar meramente la propia dificultad de la vida, ¿no? Como puede ser
como puede ser la escasa salud, ser víctima de abusos, desempleo, tener padres inválidos, un cónyuge incrédulo, un hijo extraviado. Eso no es la cruz, pero así habla mucha gente. Mira, la cruz siempre es un instrumento de muerte. La cruz siempre es un instrumento de muerte, no simplemente un objeto para llevar y cargar. El cristiano debe morir mental y activamente, debe negarse a sí mismo diariamente, debe dejar que la mente de Cristo llene sus pensamientos cada día, debe humillarse cada día al punto de la muerte. Ese es el llamado de Jesús para sus seguidores. Permite, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, quiero que vean en versículo 5, 6, 7 y 8. Filipenses capítulo 2, comenzando con versículo 5 hasta el versículo 8, dice esto. Haya pues, y apóstol Pablo lo aclara para nosotros. Él dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Lo que precisamente hizo el Señor Jesús es lo que se espera de cada uno de nosotros, que decimos que somos creyentes. Ahora, yo entiendo que la gente habla a mí y me dice, mira, yo no creo en la iglesia, yo no creo en esto, porque todos son una bola de hipócritas. Y de mí cita algo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Pero la iglesia es el lugar donde Jesús va a regresar a recoger su pueblo. También eso es cierto. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Mira lo que dice en versículo 3, 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, comenzando versículo 3, concluyendo versículo 5, dice, pues aunque andamos aquí en la carne, en estos cuerpos, no luchamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mira, debe de dar. Lo que Cristo dice es que tú y yo debemos dar muerte a nuestra voluntad. Debe dar muerte a la voluntad, debe dar muerte a sus deseos, debe dar muerte a sus necesidades, debe dar muerte a sus ambiciones. En cambio, debe seguir a Jesús y hacer su voluntad durante todo el día. Ahora, note que esto, a ver si lo pongo así, quiero que note que esto no es una conducta negativa o pasiva. Lo que se nos está pidiendo a nosotros no es una conducta negativa o pasiva. Requiere un comportamiento positivo, activo de la voluntad, de negación del ego y de tomar la propia cruz y seguir a Cristo. Para morir al ego, la persona tiene que actuar, la persona tiene que trabajar, la persona tiene que ocuparse, la persona tiene que ser diligente, la persona tiene que ser constante y paciente. Algunos incluso están dispuestos y decididos a ir hasta los confines de la tierra, y de todos modos. Note que las palabras de Jesús son una advertencia. ¿Para quién? Para nosotros. Tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo a Él como el Hijo del Hombre, para seguir su modelo de vida. A eso somos llamados. Mira, tenemos que experimentar pobreza personal y ir más allá de la mera disposición de dar todo. Tenemos que abandonar todo. Este es el asunto aquí de lo cual estamos tratando.
Mira, note que la palabra de las Escrituras nos advierten. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. En estos últimos momentos que tenemos juntos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y por fin, en ese mismo libro, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice esto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice esto. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire, escuche, ¿está dispuesto realmente seguirle al Señor?